Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy voy a rescatar una historia que tengo colgado en el blog de Yogate y es uno de los más visitados. Es la diferencia entre querer y amar del Principito. Aparece en una versión, no aparece en el libro original, aparece en una versión del Principito y es muy curioso porque narra también la diferencia entre lo que en yoga llamamos el apego y el amor universal. Pero antes de empezar te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal, autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o meditaciones guiadas. Y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Como te adelantaba en la introducción, hoy hablamos de amor, del amor universal y del amor que solemos entender y que está muy a pie de calle, pues del que encontramos en canciones, en películas, ese amor romántico o también puede ser entre amigos o padres e hijos, en el que, hay ahí una pequeña diferencia o una muy gran diferencia, depende de cómo lo veamos. Como te decía antes, la historia que te voy a contar hoy la publiqué hace bastante tiempo y es una de las páginas más visitadas de mi blog en enyogate.com. Y empieza con una pregunta, dice, ¿quieres o amas? Y hay personas que no encontrarán diferencia. Yo personalmente, y creo que es algo que sucede más en España, no utilizamos tanto el verbo amar como el verbo querer. Pero en este artículo y en esta versión de la historia del Principito se utiliza esta diferencia entre querer y amar con un sentido un poco más estricto. El amor está claro que mueve el mundo, es la aspiración de todos. Todos los seres humanos buscan ser amados mediante la aceptación de los demás, mediante la amistad o mediante el amor familiar o de pareja. Pero hay veces que entre medias se cuela el ego, se cuelan los apegos, los deseos, y eso ya no tiene tanto que ver con el amor universal que entendemos en el yoga y en las filosofías asiáticas, como puede ser el budismo, por ejemplo. El Principito retrata muy bien esta diferencia. Voy a contarte primero la historia y luego hacemos una reflexión. Ya verás cómo lo vas a entender con mucha facilidad. Esta historia se llama La diferencia entre querer y amar, del Principito. Te amo, le dijo el Principito. Yo también te quiero, respondió la rosa. Pero no es lo mismo, respondió él. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece, adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos reciprocidad, hay sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a alguien, tengo expectativas, espero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, sufro. El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo. Amar, por el contrario, es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones muy distintas. Amar es permitir que seas feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace de un donarse. Es darse por completo desde el corazón. Por esto el amor nunca será causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer, no por amar. Se sufre por apegos. Si realmente se ama, no puede sufrir, pues nada ha esperado del otro. Cuando amamos, nos entregamos sin pedir nada a cambio, por el simple y puro placer de dar.
Pero es cierto también que esta entrega, este darse desinteresado, solo se da en el conocimiento. Solo podemos amar lo que conocemos, porque amar implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma. Y el alma no se indemniza. Y conocerse es justamente saber de ti, de tus alegrías, de tu paz, pero también de tus enojos, de tus luchas, de tu error. Porque el amor trasciende el enojo, la lucha, el error, y no es solo para momentos de alegría. Amar es la confianza plena de que pase lo que pase vas a estar. No porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silenciosa compañía. Es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes como pareja, padre, madre, hermano, hijo, amigo, y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no agota el amor, por el contrario lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ahora lo entiendo, contestó ella después de una larga pausa. Es mejor vivirlo, le aconsejó el Principito. Tal como lo describe el Principito, el amor profundo, el amor universal, está basado en la entrega y el conocimiento verdadero del otro. Y este tipo de amor, el que no está condicionado por expectativas, es algo que también podemos cultivar a través de la práctica de yoga, porque nos conecta no solo con el cuerpo, sino también con nuestro ser interior, ayudándonos a conocer nuestras emociones, nuestros deseos y sobre todo a liberarnos de los apegos que nos causan sufrimiento. Uno de los fines del yoga, lo puedes ver en los Yoga Sutras de Patanjali, es librarnos del apego. El apego es una de las causas de sufrimiento de los seres humanos. Es el miedo a perder, el miedo al rechazo, el miedo a la soledad, el miedo. Otra de las causas del sufrimiento es el deseo, porque el deseo crea una expectativa que no sabemos si la otra persona o las otras personas van a poder cumplir. Por lo tanto, este tipo de amor, el amor universal, del que nos habla el Principito, se basa en el conocimiento, en la confianza, en la entrega, en entendernos a nosotros mismos y a la otra persona, en la compasión, en la aceptación de quiénes somos nosotros y de quién es la otra persona, tal y como es, tal y como somos. Y este autoconocimiento y este conocimiento de la otra persona y la confianza, la entrega, la compasión, etc., nos permite amar sin expectativas, con esa pureza de la que nos habla el Principito, de ese corazón que se da de manera libre y pura. La práctica de yoga nos ayuda, por medio de sus técnicas de respiración, de meditación, las posturas, la filosofía, a aprender a liberarnos de la ansiedad que generan nuestras expectativas y a encontrar paz interior y a encontrar mayor equilibrio para lidiar con las tesituras distintas que nos podemos encontrar en las relaciones personales. Por supuesto, no podemos caer en el error de que todo el mundo ama de esta manera y de que las relaciones personales sean siempre en esta línea. Las relaciones personales son complejas y amar de esta forma de entregarse, a veces es complicado porque somos personas, cada uno con nuestras heridas, que intentamos desde esa herida a veces relacionarnos con los demás. Cada uno con nuestros egos, los que hemos creado para relacionarnos con el mundo y desde esos egos también relacionándonos con los demás. Como te decía, las relaciones son complejas y es difícil encontrarnos con dos personas que se encuentren con esta madurez emocional para relacionarse desde ese amor, desde esa entrega, desde esa compasión, confianza, conocimiento. Entonces el camino pasa por querernos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, trabajar nuestras propias heridas, liberarnos poco a poco de nuestro propio ego. Y esto es un camino de fondo. El yoga es una herramienta maravillosa para trabajar todo esto y por lo tanto para relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás. El tema de las relaciones personales es muy interesante, muy amplio y muy profundo
Y si te interesa que hablemos un poquito más de esto, házmelo saber, ponme un comentario y así podemos seguir hablando de ello en próximos episodios. Hoy te dejo con esta reflexión del Principito. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo y me encantará que me dejes ese comentario en Spotify, en YouTube o en nuestro canal de Telegram o en las redes sociales. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online en yogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que puedas seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.